Iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo han estado todos? Espero se encuentren bien. Vamos a compartir la palabra del día miércoles y vamos a basar la meditación de hoy en el texto de Isaías 50, versículos 10 y 11. Mientras lo buscan, voy orando. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Dios, por tu buen amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos un día más de reunirnos, Señor. No lo estamos haciendo como de costumbre, Señor, sino cada uno en nuestras casas, pero oramos a ti por tu benignidad, por tu grandeza, amado Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, amado Rey. Venimos ante ti en esta hora, Señor, para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, pedirte perdón y disponernos, Señor, para que hables a través de tu palabra, Señor, para que tomes nuestras vidas y nos llenes de tu presencia, de tu amor y de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender los tiempos y las sazones en las cuales estamos, amado Dios. Yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en sus casas, amado. Espero que ellos tengan la confianza en ti, tengan la paz y la certeza de que tú tienes control de todo, amado Dios. Yo oro por cada uno de los que tienen, Señor, escasez, necesidad de algo, Señor. Oramos para que tú seas proveyendo y permitiendo, Señor, que nosotros podamos ayudarnos unos a otros, Padre amado. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de celebrar el culto desde nuestros hogares, amado Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos de la alabanza. Oramos por cada uno de ellos, amado Dios. Que tú les bendigas, les guardes, que los ayudes a mantener una vida de quietud, de santidad y de reposo y confianza en ti, amado Dios. Yo oro por cada uno de ellos, amado Dios, que tú les guardes, Señor, que este momento de quietud en el cual hemos entrado, todos podamos, Señor, conocerte más, meditar en tu palabra, ahondar en ella, bendito Dios, para conocer tus poderes, tus grandezas, tu amor, Señor, para que podamos comprender en cuál Dios es el que nosotros hemos creído, en el Dios verdadero, en el Dios grande, en el Dios maravilloso, bendito Rey de la gloria. Asimismo oro por mis hermanos, todo el diaconado, amado Dios, que tú estés bendiciéndoles, guardándoles, Señor, para que ellos puedan, Señor, recapacitar y poder, cuando volvamos a reunirnos, darte un servicio a ti que te agrade, Señor. Oramos por ellos, por sus luchas, sus dificultades, sus temores, amado Dios. Oramos para que bendigas cada hogar de mis hermanos que sirven como diáconos, amado Dios. También oro por los demás que están en sus casas, amado Dios. Oro por cada uno de ellos para que en este tiempo te conozcamos más, porque nos falta mucho para conocerte, amado Dios. Te doy gracias y ponemos delante de ti la palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos Isaías 50, 10 y 11. Dice: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Hermanos, hoy quiero compartirles acerca de en quién debemos confiar. Nosotros como iglesia venimos de una religiosidad. Unos han nacido en el evangelio, otros venimos criados en una religión y a veces creemos que Dios es el mismo que nos enseñaron desde niño, que era un Dios que podíamos jugar con Él,
que era un Dios que podíamos hacer las cosas que nos dijera un sacerdote cuando nos confesábamos y ya, todo estaba listo. Pero gracias que al venir a la vida cristiana, nosotros comprendemos que Dios es más que lo que la religión enseña. Vemos que Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Él tiene planeado se ejecutará, nos guste o no nos guste. Pero hoy quiero compartirle la palabra de en quién debemos confiar. Este texto nos habla de que el que esté en tinieblas y carece de luz, confíe en el Señor y apóyese en su Dios. Estamos viviendo tiempos que para la iglesia no nos debe tomar por sorpresa, porque esto ya está profetizado. Ya Dios le dijo a los apóstoles todo lo que iba a pasar. Si nosotros nos ponemos a leer Lucas 21, vemos todo lo que pasa. Si nos ponemos a leer Mateo 24 también. Y lo más hermoso es que el Señor dice, como hablamos el domingo, que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Iglesia, yo les estoy animando para que no tengamos temor de lo que digan. No tengamos miedo de lo que el mundo está viviendo. Ya hace 2000 años el Señor lo dijo. Los apóstoles creían que el Señor vendría en su época y ellos les llegó la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito. Vino y quemó la ciudad. Y hay partes de Mateo que dicen que cuando vean la ciudad rodeada es porque ha llegado. Pero eso era para ellos. Y a nosotros nos advierte, cuando veáis que se levante nación contra nación, reino contra reino, que vengan terremotos, temblores, pestes, hambres, dice que nuestra redención está muy cerca. Yo los animo para que no perdamos la confianza en el Señor. Entonces, este texto nos habla de la descripción de la oscuridad. Acá esta oscuridad no es pecado, no es hacer cosas en oculto, no. Acá la oscuridad es que, no sabemos qué rumbo tomar. Si nosotros miramos las noticias, el mundo no sabe qué hacer. Hoy al mediodía oía yo la noticia de que Trump dice que no, que para él lo más importante es la economía. Es un hombre que, a pesar que conoce a Dios por lo que le han enseñado en la palabra, desconoce que este es un plan de Dios para traer la humanidad hacia Cristo. Cuando el pueblo de Israel pasó por esa hambruna tan tremenda, el propósito de esa hambruna no era que Israel tuviera hambre, sino que ellos vinieran a Egipto a comprar pan. Y José se encuentra con sus hermanos. José, que 20 años atrás había sido despreciado, desechado. Lo habían tirado a un cepo, lo habían vendido. Asimismo, hace 2000 años, a Cristo lo desecharon, lo vendieron por 20 monedas de plata. A Cristo también lo mataron. Y este es el propósito de todo esto, que la humanidad vuelva a Cristo. Este tiempo de gracia antes debemos estar gozosos, alegres, porque muchas de nuestras familias pueden ser tocados con lo que está pasando. Debemos estar orando y clamando para que los propósitos de Dios se cumplan. Esa es la oscuridad que dice acá. No sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de 20 días. Puede que este virus pase y la humanidad vuelva peor como en el tiempo de Noé. Fueron 120 años en los cuales Noé pregonó justicia y la humanidad no quiso oír ni creer. Pero llegó el diluvio y se los llevó a todos. Oremos para que esto que ha empezado a suceder en el mundo no sea un tiempo donde la humanidad esté descuidándose. Anoche
me enviaron un correo de un hombre de alto cargo en Estados Unidos, y este hombre lloraba. Este hombre suplicaba a Dios perdón, misericordia. Y vemos cómo Dios está tocando la vida de estos hombres, porque son hombres que conocen de Dios, pero no han entregado su vida a Dios. Y este hombre decía que por haber matado niños en abortos, por haber permitido matrimonios entre el mismo sexo, por haber sacado de los colegios la Biblia, es que ha venido esto. Y ese es el propósito de todo esto, iglesia. Que el hombre que no conoce a Dios levante la mirada a Cristo. Que el hombre que ha descuidado la vida que agrada a Dios vuelva a sus caminos. La iglesia no debe estar temiendo, asustada, no. Estamos encerrados porque el gobierno nos ha dicho, y es una forma clínicamente y científicamente de que un virus no pueda progresar cuando nos encerramos todos, porque así nadie va a tener contacto con el que está afectado, infectado. Entonces, amada iglesia, este tiempo que Dios está permitiendo es un tiempo de gracia hermoso. Yo les animo para que confiemos en el Señor, para que entreguemos cada día al Señor nuestra voluntad a la voluntad de Él. Qué hermoso ver y leer cuando el Señor sabía que iba a ir a la cruz y Él también podía rehusar ir allá. Pero la oración tan hermosa en ese tiempo de angustia, como hombre Él no sabía qué hacer, pero Él decía: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así, amada iglesia, esa debe ser nuestra oración. Señor, si ya empezaron los días de dolores, como dice tu palabra, que son principios de dolores, que no se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga tu preciosa y santa voluntad. Sabemos que hay personas en el mundo que han vuelto a Cristo, personas que se habían ido por una u otra razón, pero al ver esto han sentido de Dios que la palabra es verdad, que no estamos siguiendo un libro escrito por hombres, que no estamos leyendo libros que alguien se inventó, sino que estamos con la preciosa, verdadera y poderosa palabra de Dios, que se cumplirá como dijo Cristo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, amada iglesia, así como el pueblo de Israel soportó y tuvo que pasar por el desierto hambre, una hambruna tremenda, pero el fin de todo era encontrarse con su José. Así Dios quiere que el mundo se encuentre con su Jesús, con aquel que un día murió en la cruz, derramó su sangre, venció al maligno y dejó una iglesia, no una iglesia de 4 paredes, dejó una iglesia de hombres y mujeres renacidos de nuevo, hombres y mujeres que un día estuvieron en el pecado, en la inmundicia, en la idolatría, y que ahora estamos siguiendo al Dios verdadero. Esto es todo lo que está ocurriendo en el mundo, un cumplimiento más de la palabra. Y nosotros, amada iglesia, no debemos estar confundidos, debemos estar seguros y confiados que la preciosa palabra de Dios se cumple hasta lo más insignificante, que es una tilde y una coma. Estamos empezando tiempos de dolores, pero no es para angustiarnos, sino para levantarnos en oración, en ayuno, en ruego, en clamor, para que el Dios verdadero logre el propósito con el cual Él ha permitido todo esto. Entonces, esta es la descripción de la oscuridad, que no vamos a saber qué va a seguir, pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo que nos debe tener con gozo. Dios sabe todo.
Él no se le ha escapado nada de su mano. Él tiene todo diseñado para que el hombre se salve, no para que el hombre se pierda. También vemos en Amós 5:13. Miremos Amós 5:13. Oseas, Joel y Amós. Amós 5:13 es un texto maravilloso que dice: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Debemos permanecer ante Dios callados, porque Él sabe lo que hace. Dios nos creó con un propósito, el cual ese propósito se perdió en el huerto del Edén. Pero Dios no nos dejó perdidos. Él se hizo hombre. Él se despojó de su gloria, de su realeza, de su poder, y se hizo hombre, para que tú y yo en este momento estemos confiados en Él, tranquilos, sabiendo que Él es Dios, que Él es soberano. Entonces en Amós nos dice que el prudente en los tiempos de oscuridad calla, en los tiempos de adversidad calla, en los tiempos de peligros como estamos hoy calla, porque Dios está en su trono, Dios es soberano. También la oscuridad es una falta de obediencia al Señor. Hay muchos cristianos que hemos venido a la luz del Evangelio, pero somos desobedientes. No obedecemos los mandatos de Dios de muchas formas. Pero Dios quiere que en este tiempo esa oscuridad empiece a traer luz. Que comprendamos qué es lo que Dios nos pide para obedecer. Que no estemos haciendo como el mundo, que obedecen a medias o obedecen según les convenga. Que nosotros seamos esa iglesia verdadera que obedecemos a Dios, que obedecemos al Rey de Reyes, que obedecemos al Señor que un día envió a su Hijo amado. ¿Cómo el mundo ha desobedecido a Dios? Como le decía ahora con este senador de Estados Unidos, él lloraba porque en Estados Unidos han aprobado los matrimonios gays. En Estados Unidos han aprobado el aborto. En Estados Unidos han excluido la Biblia de los colegios. Es un momento y una forma de desobedecer a Dios. He notado que en Italia, la cuna de la idolatría, donde está el Vaticano, es donde ha habido más muertos. Y no es una casualidad, es una reprensión de Dios. Es un ruego de Dios para que lo miren a Él. Vimos también en España, donde ese libertinaje, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todo el mundo pega para España a tener una vida desenfrenada. Es el segundo país con más muertes por este virus. No es casualidad también. Dios está llamando la atención a estos países, a estas potencias. Y Estados Unidos está avanzando. Un presidente arrogante, soberbio, que no quiere doblegarse. Dice que muy ligero la economía va a subir, como si Él fuera Dios. Por eso, amada iglesia, es tiempo de interceder por estos gobiernos, de clamar, de gemir. Podemos mirar la ciudad de Nínive, una ciudad que ya estaba al borde de la destrucción. Una ciudad que ya Dios había dicho, la voy a acabar en 40 días. Y envía un hombre allí a pregonar.
Y este hombre pregonó 40 días. Y llegó el aviso a este rey. Y este rey corrió. Este rey se humilló. Este rey ayunó y puso a los animales en ayuno. Y vemos el resultado. Dios se arrepintió. Amada iglesia, no es tiempo de preocuparnos, es tiempo de usar las armas que Dios nos dio. La oración. No necesitamos reunirnos para orar. Podemos hacerlo desde las casas. Podemos hacerlo desde nuestros cuartos donde dormimos. Y es un arma que tiene un poder grande. Es un arma más poderosa que cualquier arma nuclear. La oración. Este es el tiempo de estar orando, de estar clamando, de estar pidiendo a Dios que perdone la arrogancia de este presidente de Estados Unidos. Orando para que estos gobiernos sean como el gobierno de Nínive, que se arrepintió. Un gobierno que creyó el mensaje. Amada iglesia, nosotros al igual que Jonás, podemos gemir y clamar. Y Dios oirá desde los cielos. Qué hermoso ese video que en estos días circuló por el WhatsApp del grupo de la iglesia. De este joven que oraba, que Dios secaba para que no lloviera y se emprendieron esos bosques en Australia. Que Dios enviaba la langosta y envió langostas al África. Y que Dios enviaba epidemias y la vemos ahora. Pero que si mi pueblo se humillara y buscaren mi rostro y clamaren, Dios oiría desde los cielos y perdonaría. Hoy, amada iglesia, no es para que nos estemos preocupando si ese virus nos va a llegar, nos va a tocar. No, amada iglesia, Dios tiene cuidado de todo. Dios tiene el control. Esto es para que la iglesia, como decía el domingo, nos despertemos, nos levantemos en poder, en autoridad, y como hijos de Dios clamemos e intercedamos, amada iglesia. Recuerdan que Dios dijo que buscó quien hiciese vallado en la tierra y no encontró a nadie. Amada iglesia, hoy es el día, hoy es el tiempo para ser vallado. Hoy quiero que, como este texto dice, debemos hacer 3 cosas. Confiar en el Señor, oír la voz de su siervo y apoyarnos en el Señor. Qué hermoso que usted y yo hagamos eso, amada iglesia. Confiar en el Señor. Confiar es fe. Fe es mirar a Dios donde nadie lo ve. Muchos dicen que Dios se enojó porque envió. No, Dios permitió. Dios no envía maldades hacia la humanidad. Dios lo permite. El destructor es el enemigo, pero Dios es poderoso. Dios es grande. Dios está en su templo, como dice la palabra. Yo quiero animarles con este corto pensamiento de que usted y yo miremos al Señor, que no juguemos con las cosas del Señor. Acordémonos de Sansón, un hombre que fue nacido para triunfar, para libertar a un pueblo oprimido, y terminó siendo el hazmerreír de ese pueblo. ¿Por qué? Porque se puso a jugar. En Jueces, vamos a mirar Jueces, capítulo 16. Dice el 20 de Jueces 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo
su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapada, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Vemos cómo Sansón le descubrió el secreto a Dalila. Dios le había dicho que no podía mirar mujer de esa tierra, y él lo primero que hizo fue escoger una. Y él pensó que jugaba y que siempre Dios le iba a ayudar, pero esta vez que le descubrió el secreto a Dalila, su fuerza se fue y los filisteos lo cogieron y lo llevaron preso y murió allí, siendo el hazmerreír. Por eso no debemos jugar con las cosas de Dios. Yo siempre les voy a insistir en la santidad. Es tiempo de vivir en santidad. Santidad no es taparnos los ojos y salir a la calle. Santidad es en medio del mundo perdido, vivir como hijos de luz. Eso es santidad. Donde el que engaña, el Hijo de Dios no engaña. El que miente, el Hijo de Dios no miente. El que tiene una vida donde no hay un matrimonio, debe buscar esa unión marital, casarse. No debemos tener una vida así, que eso no le agrada a Dios. Eso es lo que el mundo está haciendo ahora. Se van a vivir, no se casan, pero Dios nos manda a que vivamos su palabra. Y Dios le importa tanto el matrimonio que Él bendijo a Adán y Eva. Ese es el matrimonio. Cuando la palabra en Génesis dice que y los bendijo Dios, es ahora en tiempo nuestro y nos casamos. Por eso, amado iglesia, luchemos, fortalezcámonos en el Señor en este tiempo. Y en el versículo 11 de Isaías 50 nos habla de personas que crearon su propia lumbrera. Y Dios les dice: los que hicieron teas, alúmbrense con su propia luz, que de parte de Dios vendrá destrucción. Por eso no debemos inventar caminos de santidad ni caminos para engañar a Dios. Debemos ser sinceros. Debemos tomar, como se dice, la sartén por el mango. Debemos empezar, amada iglesia, si hemos estado fallando en estos tiempos, mirar con Dios en qué estamos fallando y corregirlo. Que no nos tome por sorpresa otra señal de la venida del Señor, porque será cada vez más difícil, más angustioso, pero no para la iglesia, sino para los que están en desobediencia. Yo les animo, iglesia, para que usted y yo vivamos este pasaje de Isaías. Que si no sabemos qué va a pasar, nos apoyemos en Dios. Obedezcamos la palabra y confiemos en el Señor. No inventemos caminos de salida. Dios está llamando la atención al mundo entero. Este virus es un llamado de atención para los que están sin Cristo, para los que tienen una vida doble. Yo los animo, iglesia, para que a partir de hoy este texto lo hagamos real en nuestra vida. Apoyémonos en Dios, confiemos en Él. El Señor, cuando estuvo en la tierra, le dijo a los apóstoles: pasemos al otro lado. Y entrando a la barca, todos dice la palabra que se durmió. Cuando Él se durmió, Él sabía que iba a venir una tempestad tremenda. Él sabía que los apóstoles se iban a asustar. Pero qué hermoso saber que eso fue escrito para nosotros. Cristo está con nosotros en la barca. No hay por qué temer, no hay por qué angustiarnos. Antes debemos estar alegres
que Él no nos ha desechado. Antes debemos estar agradecidos que Dios tiene cuidado del mundo entero. Amada iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de luchar en fe contra toda mentira de las tinieblas, contra toda voz que se oye en estos tiempos. Hay personas angustiadas, hay personas que están desesperadas, pero nosotros como iglesia no debemos creer que eso nos toca. Nosotros debemos estar confiados. No olvidemos la mano del Señor. En ese hueco de su mano y caben todas las aguas del mar. Y San Juan 10 nos dice, estamos seguros en la mano del Padre y en la mano de su Hijo. Yo los animo, iglesia. Levantémonos cada día con gozo y alegría de saber que somos los hijos de Dios, de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero terminar con un texto que está en Segundo Libro de Reyes 18, 5 al 6. Segundo Libro de Reyes 18, 5 al 6. Dice la palabra: hablando del rey Ezequías, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Qué hermoso el versículo 6. Hizo 3 cosas ahí. Dice, siguió a Jehová, no se apartó de él, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y en el versículo 5 dice, puso en Dios su confianza. Iglesia, la confianza nuestra no está encerrados en las casas. La confianza nuestra está en el Dios poderoso, en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Yo los animo para que sigamos adelante, para que no nos descuidemos en la comunión con Dios, para que no estemos planeando cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas que murieron ni se imaginaron que iban a morir por un virus? Ni se imaginaron que su riqueza iba a quedar en manos de otro. Por eso, Dios nos hace un llamado con esto que está ocurriendo. Que no pongamos la mirada en la tierra, sino en las cosas celestiales, como dice Colosenses. Puesto los ojos allá arriba, donde está el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de difundir tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanas y hermanos que reciben tu palabra, Señor. Gracias por la obediencia que damos a tu palabra, Señor, cada que la oímos. Hoy hemos comprendido, amado Rey, que si estamos desesperados por el futuro mañana, pongamos la confianza en el Señor. Que no inventemos caminos para salir adelante. Que hagamos como el rey Ezequías. Siguió al Señor, no se apartó de él y guardó sus mandamientos. Pero lo más hermoso, como dice el versículo 5, es que en Jehová Dios puso su esperanza. No pongamos la esperanza en lo material, tengamos la esperanza en la fe del Hijo de Dios, en las promesas que Él nos dio. En el nombre de Jesús, amén y amén.